Ser mamá es un trabajo de tiempo completo y no viene con instrucciones. Resolvamos nuestras dudas y aprendamos juntas con los mejores expertos, amigos y mamás de confianza. Queremos que puedas contar con una tribu que te apoye en los momentos que más lo necesitas. Mente de mamá, 30 minutos para simplificar la vida y la maternidad. Con Vanessa Monjaras y Elisa Pearl. Conócenos mejor en www.mentedemamá.com. Hola a todos, bienvenidos a su programa Mente de Mamá, el programa donde resolvemos nuestras dudas y sus dudas con los mejores expertos. Yo soy Vanessa Monjaras y les recuerdo que nos sigan en redes sociales y nos sigan también en YouTube. Hola a todos, yo soy Elisa Pearl y el día de hoy tenemos un tema muy duro, muy delicado, muy triste. Para ello tenemos a la presidenta, la fundadora de Corazones Mágicos, una asociación que tiene 4 líneas, pero va dedicada para niños que sufrieron abuso sexual. Ella es Fernanda Lazo Pairó. Bienvenida, Fer. Ay, muchísimas gracias por la invitación, Elisa y Vane. ¿Cómo están? Muy bien, pues gracias por acompañarnos. La verdad, estábamos dudosas de este tema porque creemos que vamos a llorar aquí. Sí. Pero bueno, primero cuéntanos, ¿a qué se dedica Corazones Mágicos? Fíjense que Corazones Mágicos es un programa de Fundación Vida Plena y bueno, nuestro objetivo es atender toda la problemática relacionada con la violencia sexual infantil. Entonces, como decía Elisa, tenemos 4 líneas de acción básica. Una es la prevención, porque lo importante del tema de la violencia sexual infantil es que se puede prevenir, pero tenemos que darle ciertas herramientas a nuestros niños y tenemos que desarrollar ciertas habilidades en ellos para que puedan detectar situaciones de riesgo. Tenemos también otra de nuestras líneas de acción, es la rehabilitación, porque es muy importante también atender y poder trabajar con los niños y niñas que ya tuvieron alguna experiencia de este tipo, cualquier forma de violencia sexual infantil, y bueno, poder sanar esta experiencia y poder resignificar lo que vivieron. Y tenemos también otra línea de acción que es la capacitación, que tiene que ver con toda la capacitación a profesionistas que tienen bajo su cuidado a niños o que se dedican al tema de la procuración e impartición de justicia, ¿no? Necesitamos saber las características, ¿no? ¿Qué características tiene un niño que sufrió violencia sexual para poder, atenderlo, abordarlo de la manera más correcta? Y finalmente el tema de la incidencia en políticas públicas, que a lo mejor esta es la línea de acción a la que menos tiempo le dedicamos porque estamos saturados con las otras, pero muy importante porque sí estamos haciendo un esfuerzo por sensibilizar a funcionarios públicos para poder, por ejemplo, reformar la normatividad y poner penas más severas para los agresores sexuales o hacer una serie de cambios que se necesitan urgentemente. Oye, pues súper interesante, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría súper interesante, súper importante que hablemos de esto. Me gustaría, Fer, que nos dijeras qué es la violencia sexual, qué entra dentro de violencia sexual. Fíjense que, la violencia sexual es cualquier comportamiento que se ejerce sobre otra persona sin su consentimiento, obviamente en el ámbito sexual. Y esa es la definición que da la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, y nosotros nos basamos en esta definición. Entonces, por violencia sexual infantil entendemos la persona que ejerce este tipo de comportamientos sexuales sobre un niño, ya sea un adulto o un adolescente sobre otro adolescente o sobre otro niño. Y en Corazones Mágicos, porque hay una gran discusión a nivel internacional sobre qué es exactamente la violencia sexual y tendemos a igualarlo al abuso sexual y esto a su vez lo igualamos con la violación. Entonces, hay una gran discusión, pero en Corazones Mágicos el año pasado estuvimos destinando como muchos esfuerzos en poder hacer una clasificación y que agrupara ciertas características de cada uno de los tipos de violencia sexual. Entonces, la violencia sexual en Corazones Mágicos, como la visualizamos, es que hay 2 grandes tipos. Una violencia sexual infantil que es sin intención, o sea, no hay intencionalidad de causar daño hacia el niño, pero que se ejerce esa violencia, como son todos los casos de omisión. O sea, el papá, por ejemplo, que a lo mejor le da su celular a su hijo o a su hija y tiene videos pornográficos, ¿no? O el papá que deja la revista pornográfica o la mamá que deja la revista pornográfica o el niño que ve cuando sus papás tienen relaciones sexuales. Es una forma de violencia sexual porque el niño no está preparado para recibir esa información ni para ver lo que está viendo, pero no hay un daño, no se busca causar un daño en el niño. No fue con dolo. Exactamente, no hay un dolo, ¿no? Y la otra es obviamente la violencia sexual infantil con intención, que esa a su vez se divide en varias formas.
Una es el abuso sexual infantil, que el abuso sexual infantil tiene dos elementos centrales. Uno es que el agresor sexual o la agresora sexual busca una gratificación sexual, y la otra es que hay una asimetría de edad y de poder con relación al niño del que se está abusando, ¿no? Puede ser un adulto, pero también puede ser un adolescente. Por ejemplo, el primo adolescente que cuida a su primito de 5 años, bueno, él puede tener 13 años, pero para el niño de 5 años es una figura de autoridad, de poder, de respeto, etcétera, etcétera. De confianza. Entonces, exactamente. Entonces tiene estas dos características el abuso sexual infantil. Pero ¿qué pasa? Nos topamos, por ejemplo, otra forma de violencia sexual es cuando, por ejemplo, nos topamos con niños, ¿sí? Que son menores de 12 años, o sea, que no tienen una connotación sexual todavía, ajá, pero que someten a otro niño para realizar ciertos comportamientos sexuales que no corresponden a su edad. Como estas son las prácticas abusivas sexuales, ¿no? Y que son muy interesantes porque son muy comunes. Luego nos pasa que nos llegan, por ejemplo, muchos chiquitos que en la escuela o en su casa y es el primito de 5 años le introdujo un palo en el ano a otro primito de 5 años, ¿sí? Pero que usó el sometimiento y que además, ¿de dónde trae el niño esta información de introducir un palo en el ano? Porque nosotros podemos hablar de juegos sexuales, que eso no tiene que ver con la violencia sexual. Es un proceso natural en el niño de descubrir su cuerpo y que puede estar jugando con otro compañero, otra compañerita, ¿no? A ver su cuerpo, a descubrir su cuerpo, pero pues obviamente lo que hacen es ver, a lo mejor tocan, pero nada más. Pero sí, no hay más de esto sexual, ¿no? Es nada más. Sí, exactamente. Como... O sea, ¿de dónde vas a sacar un niño que le introduzca un palito o algo, los dedos o algo en el ano o en la vagina de otra niña o otro niño? No, eso es algo aprendido. Eso es algo aprendido, ¿no? Entonces están estas prácticas abusivas sexuales que son muy importantes porque son muy común y la verdad es que muchos papás lo minimizan, ¿no? Y también, pues muchas personas que están cerca de los niños minimizan y dicen, ay, son juegos sexuales, y no. Sí se debe de atender al niño, pero estas, por ejemplo, a diferencia del abuso sexual, estas generalmente no desarrollan un trauma, pero sí hay un daño en el niño. Entonces es importante atender al niño para que el niño sepa que no estuvo bien y qué fue lo que pasó. Ajá. Y están otras formas de agresión sexual que tienen que ver con la violencia sexual infantil intencional. Por ejemplo, los proxenetas. El señor que conquista a una chava o el que secuestra a la chava para prostituirla o el que se llevan a las chavitas que les prometen que van a ser modelos, ya saben mucho de mi época, ¿no? Se las llevaban a Japón y las prostituían en Japón. El que lo hace, ¿sí?, está ejerciendo violencia sexual porque le está prostituyendo, pero él como tal no está ejerciendo esos actos, ¿me explico? O sea, él no está buscando una gratificación sexual, busca una gratificación económica, claro, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esas son las formas de violencia sexual infantil, y hay que recordar que en todas sus formas, bueno, menos en la no intencional, pero puede haber violencia sexual que implique contacto físico o que no haya contacto físico. Eso también es importantísimo, porque, como les decía hace un ratito, no solamente estamos hablando de violación, también puede haber contacto cogenital, puede haber caricias en partes privadas, puede haber, por ejemplo, exposición a pornografía o hacer pornografía con un niño, ¿sí? Eso es una forma de violencia sexual infantil que puede causar mucho daño a un niño, ¿sí? Y no hay un contacto físico. Entonces, no podemos desestimar una forma de otra. Claro. Entonces hay muchísimas cosas como mamá sí, para estar pendientes, ¿no? Muchísimas. Y ahorita, por ejemplo, con todas las nuevas tecnologías y más, todo el tiempo que los niños están pasando en las redes sociales, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado porque está el famoso sexting, ¿no? Estas fotos que se toman, que es mucho más común en chavitas, ¿no? Que se las toman en ropa interior o en traje de baño, en posiciones sugestivas, ¿no? O a lo mejor sin ropa y se las mandan al niño que le gusta y el niño que le gusta pues lo publica en el chat del WhatsApp y luego las suben a las redes y es terrible. O el grooming también, que el grooming es el agresor sexual de menores que se esconde obviamente a través de los dispositivos, de las pantallas, ¿no? Y inventa a lo mejor pues que es inventa un perfil que tiene menos años, que es de la edad del niño, y la finalidad es abusar del niño, obtener fotos del niño en situaciones pues comprometedoras, sugestivas, perdón. Oye, ¿cómo lo prevenimos? Porque es un chorro de información. Muchísimo, pero miren, lo importante de todo esto es que sí se puede prevenir, pero desde chiquitos a los niños les tenemos que dar herramientas y desarrollar estas habilidades conforme van creciendo nuestros niños.
¿Qué pasa? Que generalmente nos esperamos, ¿no? Como papás, tíos, abuelos, etcétera, nos esperamos a que sean preadolescentes para empezarles a hablar de sexualidad, Sí. ¿no? Porque nosotros los adultos creemos que hablar de sexualidad es explicarles cómo son las relaciones sexuales. Y la sexualidad tiene que ver mucho más allá que con relaciones sexuales y con cuerpos desnudos. Entonces, desde chiquitos realmente hay que empezarles a dar información a los niños. Hay puntos muy, muy básicos, pero por ejemplo, enseñarles a los niños cuáles son las partes privadas y cuáles son las partes públicas de su cuerpo y nombrarlas correctamente. Porque de entrada, tu colita no sé qué, jajaja, jojojo, y tu mariposita y tu pajarito. Florecita. Y florecita. De verdad que luego sacan unos apodos los papás, buenísimos, que lo vemos en los talleres, pero desde ahí ya le estamos mandando a los niños un mensaje negativo de que hay algo raro en su cuerpo o malo en su cuerpo. Sí, que no lo puedes ni nombrar. Exacto. O sea, como papá no puedes decir pene, Exacto. no puedes decir vagina. No puedes decir ano. O sea, nos toca, hay veces que vamos a secundarias y los niños nunca han oído la palabra ano. Es No, sí tristísimo. está. Y a los niños los violan por el ano. Claro. Ay, sí. Es que todo el mundo también asume que las violaciones son a las niñas. Sí, Nadie no. cree que a su hijo varón le va a pasar. Claro, claro. Y hay que recordar que la violación, obviamente, sí es la penetración, o sea, es con el pene, pero también puede ser con objetos o la penetración digital. La mayoría de los niños que sufren tocamientos, sí hay una penetración digital. A lo mejor no se puede comprobar jurídicamente porque no deja lesiones, pero sí hay introducción digital en el ano o en la vagina. Entonces es importantísimo explicarle a los niños y concentrarnos, porque yo entiendo que también tenemos una educación sexual muy mala. Yo tengo amigas que me dicen, Fer, no puedo decir vagina, de verdad es superior a mis fuerzas. Bueno, pónganse en el espejo, frente al espejo, y digan 30 veces vagina hasta que les salga de manera natural. Porque desde ahí tenemos que empezar a cuidar la información con nuestros niños y tenemos que ser muy congruentes en los que les decimos. Y congruentes no nada más en nuestro discurso, sino también en nuestra expresión no verbal. Que ahí muchas veces es donde decimos vagina, pero con penita y con vergüenza y con culpa. Y eso lo empezamos a transmitir con los niños. Entonces, como que los puntos básicos son, partes públicas y partes privadas del cuerpo. Hay que trabajar con ellos sobre el cuidado y el respeto a su cuerpo, que ellos son responsables de tener bien a su cuerpo, de tenerlo cuidado, de tenerlo seguro. Entonces, por ejemplo, así como les enseñamos que se tienen que lavar los dientes después de cenar y antes de ir a dormir, porque si no se les mete el bichito y les van a tener que trabajar las muelas, o se tienen que lavar las manos, bueno, pues también tienen que limpiarse las partes privadas de su cuerpo, ¿sí? Que no debe de exponerlas, que nadie se las tiene que ver, etcétera, etcétera. Luego también otro punto muy Oye, importante. Fer, perdón sí. que te interrumpa aquí. Hay muchos papás que se bañan con sus hijos. Sí. ¿A partir de qué edad ya no se debería de hacer o o no pasa nada si se... Realmente no. Aquí la cuestión siempre... Lo que influye mucho, obviamente, es si hay un papá agresor sexual que se baña con sus hijos desde bebés y lo está erotizando, pues sí hay un problema. Sí, no, Pero no. si no, por supuesto que se pueden bañar con los niños. Y de hecho, el niño por ahí, hay niños que desde los 6 años empiezan ya a decir, yo me baño solito, ¿no? O entre los 6, los 8 años, ¿no? Generalmente ya a los 9 los niños se bañan solos y ya no quieren ni que mamá ni que papá los vea porque ellos ya están buscando su propio espacio. Claro, ya ya hay tienen pudor. su pudor. Exactamente, Sí. o sea, ya está esta cuestión de ¿no? De ya yo solita me cuido, yo solita me baño, yo solita todo, o yo solito. Entonces, no pasa nada de que los papás se bañen con los niños. No Ok, pasa absolutamente ok. nada. Aunque sean o sea, mamá, hijo. No, papá, ni hija. mamá, ni de diferentes sexos, no, por supuesto que no. ok. No, para nada. Mientras no haya connotación No, mientras sexual. no haya connotación sexual. Y entre hermanos tampoco pasa nada de que bañen a los hermanos, siempre y cuando los dos estén dispuestos. Ya a lo mejor el de 9 años, si dice, no me quiero bañar con mi hermanito de 5, dejarlo que se bañe solo. No es sano que el de 13 años lo bañen con el de 7 años. Claro, Sí, no, ya o sea, es eso raro. no, porque también Sí. nos ha pasado en algunos talleres que los papás nos preguntan y si eso ya no es sano, porque el de 13 ya está teniendo un desarrollo muy diferente. Ya está en con otra el chiquito. etapa y hormonalmente están... Sí, y además Hasta por físicamente, desarrollo, ¿no? Sí, claro, y Ya, por ya. desarrollo ya, pues ya, digo, debe de tener su espacio, etcétera. ¿No? Bueno, otro punto muy importante es explicarle a los niños lo que son las caricias buenas y las caricias malas. No todas las caricias son buenas. Nosotros, parte de lo que trabajamos mucho en los talleres en Corazones Mágicos es todas las emociones con los niños. Hay que enseñarles a los niños cuándo sienten miedo, cuándo sienten enojo, cuándo sienten tristeza, cuándo sienten alegría y cómo lo sienten en su cuerpo para que ellos puedan identificarlo.
¿Por qué? Porque hay muchas caricias o hay gente que los abraza que no les gusta. Eso no quiere decir que estén siendo abusados sexualmente. No, pero claro, hasta un roce de piel Claro. raro, que hasta Incómodo. incómodo. Que no te guste. Claro. O sea, esto sobre todo va enfocado a eso que dices, Elisa, ¿no? El niño tiene que aprender a distinguir que cuando algo le causa incomodidad, él tiene derecho a decir no y no tiene por qué corresponder a esas caricias ni quedarse a recibir esas caricias, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el tío o el abuelito que tiene bigote y a los niños les molesta. Entonces, si el niño no quiere saludar de beso, pero en eso, ojo, tenemos que ser súper congruentes. Porque si ves a tu abuelita o a tu abuelito, no les tienes que dar beso, abrazo, apapacho. ¿Cómo que no quieres? No, sí, abrázalo. No, los niños tienen que ser educados, está bien que sean educados y que saluden, pero no por eso tienen que darle beso, abrazo y apapacho a todo el mundo. Y es que así nos educaron, bueno, al Así menos. nos educaron. Salúdalo ¿saluda? Claro. No. Sí, somos muy dados a eso aquí en México, ¿no? Sí, muchísimo. Y si no van a decir que eres un grosero, Sí. y si- ¿qué van a decir? Que no Exactamente. saludas. Y el abuelito que dice, es que si no me saludas, ya no voy a aceptar que vengas a mi casa. Ah, sí, o no te- Lo dice sin mal. Claro, O ya o no no te te voy voy a a dar tu querer. regalo que querías de cumpleaños, Ay, no. ¿no? Ajá. Entonces estamos amenazando y Un condicionando chantaje. a los niños. Sí. ¿No? Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y es muy fácil. ¿Cuáles son las caricias buenas para explicarle a nuestros niños? Son las caricias que me hacen sentir seguro, que me hacen sentir protegido, que me hacen sentir amado. ¿Cuáles son las caricias malas? Las que me causan incomodidad, las que me dan miedo, las que no me gustan. Ajá. Entonces, tenemos que trabajar mucho como con esta especie de sensor que tenemos todos adentro del cuerpo, que desde chiquitos lo tenemos, pero culturalmente lo vamos callando en los niños. Entonces, esto es muy importante. Otro tema también, el secreto. Necesitamos enseñarle a los niños que hay secretos buenos y secretos malos. Y que los secretos malos se deben de contar a un adulto de confianza. Que lo ideal obviamente es que sean siempre papá y mamá, pero no siempre es papá y mamá. Es que a veces el agresor es papá o mamá. Claro. Entonces, ¿quién es mi adulto de confianza ahí? O sea, ahí está terrible. Ahí es que desde chiquitos hay que trabajar con ellos que pueden encontrar a varios adultos en la familia. O sea, les digo, lo ideal es que sea papá y mamá, pero a lo mejor si no puede ser el abuelito o la abuelita o la tía o la prima o la hermana más grande o el hermano más grande. O sea, lo importante es que el niño sepa a quién puede recurrir. Pero independientemente de la casa es importante que el niño también aprenda a distinguir a lo mejor su maestra de la escuela o a lo mejor si va a clases en la tarde, no sé, la niña toma gimnasia olímpica y bueno, su entrenador es su máximo, entonces puede ser el entrenador. Pero lo que el niño tiene que aprender es que un secreto malo es cuando, si ese secreto se revelara, le causa daño a alguien. ¿Sí? Es un secreto que me causa incomodidad a mí, que me da miedo a mí, que me preocupa. Un secreto bueno, cuando se revele, va a generar alegría, no va a causar daño a nadie. El secreto bueno genera felicidad. Por ejemplo, si le vamos a hacer una fiesta sorpresa a papá, pues es un secreto bueno. Obviamente no le digas a papá porque es sorpresa, pero estamos muy emocionados toda la semana por comprarle el pastel, los adornos, todo a papá. Y le vamos a decir ¿No? en cierto momento. Le vamos a decir a papá y papá se va a poner súper contento. Claro. ¿Sí? No es un secreto que se va a guardar para toda la vida. O la no. llegada de un hermanito, o de que, ay, estoy embarazada, es un secreto, vamos a Sí, decir. en 3 meses, En ya que 3 pasen meses. los 3 meses Ah, vamos a decir. claro. No, ese es un secreto bueno. Pero un secreto malo puede ser otro, que no tenga que ver con abuso sexual, pero por ejemplo puede ser un niño de, no sé, 7 años que le cuenta a su amiguito de la escuela, a su mejor amigo de la escuela de 7 años, que su papá todos los días le pega a su mamá en la noche y si él se mete le pega también. Porque el amigo, ¿sí?, va a estar pensando todas las noches Ay, sí, en el amigo que le pegue el en papá. su Sí, amiguito. y no puede decir nada Y no puede porque decir nada. siente Entonces, que- eso sí lo puede decir a mamá o a papá. Claro, algo que te genera angustia estar también Exacto. guardando, ¿no? Que te genera malestar. Entonces, esos secretos sí se deben de contar a un adulto de confianza, ¿no? Y por último, bueno, obviamente hay que decirle a los niños, toda esta información hay que empezarla a trabajar a partir de los 4 años, así como les digo. Pero desde que son muy bebitos realmente podemos empezar a trabajar con las partes del cuerpo. Por ejemplo, si lo estamos cambiando el pañal, le podemos decir, te voy a limpiar tu vagina, o te voy a limpiar tu pene, o te voy a limpiar tus nalgas, o te voy a limpiar tu ano, ¿no?, etcétera, etcétera. Porque otra cosa que se les tiene que empezar a decir a los niños a partir de los 4 años es que nadie tiene por qué tocar, ni besar, ni jugar, ni fotografiar sus partes privadas. O sea, y decirle así, oye, tu pene es una parte privada. Hay que decirle, tu cuerpo tiene partes públicas y partes privadas. Ok. ¿Sí? Y las partes privadas, es muy fácil, las partes privadas son las partes del cuerpo que cubre la ropa interior. Entonces, en el caso de las niñas es pecho, vagina, nalgas y ano. Y en el caso del niño son pene,
nalgas y ano. Lo decimos así porque también cuando son muy chiquitos y les decimos que la vulva y que los testículos, ya es mucha información para los niños. Claro. Entonces, nada más la cosa es que ubiquen bien, ¿no? Claro, como la zona. Exactamente. Entonces, nadie tiene por qué tocar, ¿sí? Ahora, cuando eres chiquito, papá y mamá, o tu tía y yo, o tu abuelita y yo, la persona que nos ayuda, etcétera, si te baña, te va a ayudar a limpiarte tu vagina y tus pompas y tu ano, porque te estamos limpiando. Pero cuando tú ya puedas solita, tú lo vas a hacer sola. Si vas al baño, ¿sí? También si estás muy chiquito o muy chiquita, te vamos a ayudar. Ojo, podemos ir al doctor, pero siempre vamos a ir papá, mamá, o tu abuelita, o tu tía, o sea, esa persona de confianza, ¿no? Contigo y va a entrar con el doctor, porque también un día un doctor les puede poner un supositorio, ¿no? Y el niño no debe de pensar que es abuso sexual. Claro, ¿no? claro, Es un tema de salud, o sea, eso lo hacemos porque es un tema de salud para ti. Sí, en realidad creo que no es tanto la zona, sino la intención. La intención, exactamente. Pero ellos deben de aprender que nadie, y también es importante decirle eso, ni tocar, ni besar, ni jugar. Ni ver. Ni fotografiar, exactamente, ni ver. Claro. Porque también, pues, por ejemplo, con los niños que hacen pornografía, pues ahí es fotografía y video, ¿no? Entonces es importante. Y que ellos no deben tampoco ni de tocar, Claro. ni de besar, ni de ver, ni de fotografiar, ni de jugar con las partes privadas de otra una persona, ¿no? Y que si un día alguien quiere tocarlos, que obviamente digan que no y que vengan con nosotros. Aprender a decir que no también es un tema importantísimo y más en nuestra cultura. Los mexicanos somos súper permisivos. No sabemos decir que no. Y cuando nos soltamos un café, ay, pues vamos a ver, no sé qué, no sé. No sabemos decir no. No puedo, no quiero, no tengo ganas. No tengo tiempo, No no podemos decir. No podemos decir no. Y eso es algo, o sea, el niño por naturaleza, dice, ¿no? Cuando el niño empieza a hablar, sí. Es lo primero que te dicen. Sí, y a los 2 años ahorita- es su palabra. Desde antes de que no hablen casi, o sea, lo ves así, los berrinches que hacen y el coraje, porque están expresando que no les gusta. Lo que pasa es que nuestra cultura tiende a ir callando eso y que los niños deben de obedecer a los adultos, que eso es un error garrafal. Sí, como respeta a tus mayores, ¿no? O Sí. sea, como pase lo que pase, Sí. es tu abuelita, o es Exacto. tu abuelito, o es el médico. Y o no es- sé ahorita, pero las mamás, a mí me tocaba de maestra. Si se porta mal, y ya estaban asumiendo que te ibas a portar mal, y, Sí, claro. y le daban permiso de Hasta de pegarte. pegarte, De casi, hacer- casi. hasta de Sí, pegarte. sí, sí. Y la verdad uno se sentía así como minimizado. Bueno, yo me Sí. sentía minimizada así como de, ¿pero por qué? Si no me- Ustedes imagínense, por ejemplo, un niño que sufre abuso por parte de su tío y se queda con el tío se queda a cuidarlo y le dice a la mamá y al papá, obedece a tu tío porque si no te voy a castigar. Entonces, el niño tiene que saber que tiene que cumplir responsabilidades y tiene obligaciones como hacer la tarea, porque qué tal que lo dejan con los abuelitos y le dicen, haz tu tarea, no quiero. No eres mi mamá. quiero, no, o sea, no, También. sí tiene que hacerlo, pero hay cosas que sabe que nadie debe de hacer. Eso. ¿No? Y que ahí debe de decir que no, y que no tiene que obedecer ni a su tío, ni a su abuelo, ni a su papá, ni a su mamá. Porque incluso parte del trabajo que podemos tener con nuestros niños es que, por ejemplo, si los estamos bañando o los vamos a limpiar, decirles, si te lastimamos, nos dices cuando te toquemos la vagina o tu ano o tu pene, si te lastimamos, nos dices. Es muy común, por ejemplo, que los niños se quejen más del papá, de que es que papá raspa mucho, ¿no? Porque los hombres son más duros, son más bruscos. Está bien que el niño lo diga y entonces que papá trate de limpiarlo de manera más suave, ¿no? Oye, Fer, ¿y cuáles serían los focos rojos? Porque también sabemos de muchos casos que el niño no habla, Claro. ¿no? Le pasa y no lo dice en muchísimo tiempo. Digo, hace poco hubo un caso de una chava que denunció, creo que 16 años, Sí. Sí. ¿no? Alessandra Cavazos. Sí, exactamente. Entonces, pero tú como papá a lo mejor no te lo está diciendo así textual, pero habrá focos rojos que tú digas, algo no está bien. Miren, es que el tema con la violencia sexual es que la gran mayoría de la violencia sexual no deja lesiones, no deja marcas en el cuerpo. Ajá, pero bueno, y entonces hay muchos indicadores. Hay indicadores como altamente específicos de la violencia sexual, que son las lesiones en áreas genitales o en áreas privadas, ¿no? Entonces, ahí evidentemente si vemos una lesión hay que ir al doctor y ver qué le pasó a nuestro niño, independientemente de que hable o no hable. Que este tema que mencionabas, Elise, es bien importante porque la mayoría de los niños no habla en temas de abuso sexual. Por ejemplo, las prácticas abusivas sexuales. Los niños, en cuanto les pasa, van y lo platican a los papás. Pero en casos de abuso sexual no, porque ahí la dinámica del agresor pues es totalmente distinta. Entonces el niño está mucho más atrapado. Es un juego ahí psicológico terrible. espantoso. Entonces en la mayoría de los casos los niños no lo hablan. Entonces el primer punto obviamente es, si el niño lo habla, siempre hay que creerle al niño, porque también es muy común que no crean las familias a los niños.
Pero bueno, dentro de estos indicadores están estos altamente específicos que son las lesiones, lesiones en área genital, pueden ser infecciones también, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de niñitas bien chiquitas, vemos un poquito el caso de una niña creo que tenía 3 o 4 años, traía un papiloma humano terrible, obviamente. 3 o 4 años. Sí, obviamente sufría abuso sexual. Claro. O sea, hay infecciones que solo se contraen por transmisión sexual, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. No, también hay ciertos comportamientos. Bueno, luego está un indicador que es, pues también es medianamente específico, por ponerlo de algún nombre, que es el dicho del niño. O sea, los niños no mienten, no dicen. Entonces, en cuanto nos crean, hay que decirlos. Y hay que estar muy atentos, porque muchas veces el niño puede querer mencionar algo, puede suponer algo, y nosotros como papás no captamos, ¿no? Uh-huh. Y no le damos importancia, y entonces el niño piensa que no le estamos haciendo caso, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. O que no es de mucha importancia, ¿no? O sea, bueno, si mi mamá se le resbaló así, pues debe ser algo que no importa. O al revés, que van a reaccionar. Que me va a regañar. Que me va a gritar, me va... Eso es muy común. Los niños generalmente, porque además el agresor sexual se los ha dicho, si tú dices algo, no te van a creer. Tu mamá se va a enojar, te va a dejar de querer. Obviamente los amenazan con eso. No, o a peor de que los voy a matar. Claro, pero al principio las amenazas son más light, ¿no? Okay. Y empiezan con eso. Y el niño realmente cree, porque además el niño, parte de las secuelas que deja el abuso y la violencia sexual es el niño se siente culpable y siente mucha vergüenza. Uh-huh. Sí, es tu culpa, te pasó porque es tu culpa. Y luego hay una serie de indicadores, que son como indicadores inespecíficos de la violencia sexual infantil. Y que realmente se tienen que presentar varios indicadores, ¿eh? Porque también de repente hay mamás, por ejemplo, papás que llegan con nosotros y dicen, es que mi hijo está haciendo pipí en la cama. Bueno, pero que se haga pipí no quiere decir que sufrió abuso sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso tienen que presentarse varios indicadores. Ajá. Y estos son muchísimos, porque se relaciona con todos los indicadores que tienen que ver con situaciones de estrés que pasan los niños, como puede ser, por ejemplo, hacerse pipí en la cama de nuevo, la enuresis, la ecopresis, puede ser, por ejemplo, cambios de comportamiento radicales. Si el niño era muy extrovertido y de repente se vuelve introvertido y no quiere saber nada de nadie, ¿no? Si le tiene cierto miedo, ciertas fobias a ciertos lugares, el bajo rendimiento educativo, pues enojo, tristeza, llanto, pesadillas. Todas estas son situaciones de estrés que viven los niños. Entonces hay que averiguar realmente qué es lo que le está pasando a los niños, preguntarles qué les está pasando, si alguien los está lastimando. Y claro, siempre tenemos que fomentar la comunicación asertiva con nuestros hijos. Oye, ¿a cuántas personas les pasa? Porque yo creo que muchas personas dicen, no, a mi hija no le va a pasar. ¿No? Fíjate que les iba a platicar un poquito de la estadística porque es feo hablar de números, pero a veces eso nos ayuda a ubicarnos un poquito en qué contexto estamos. Pero más o menos estima que 1 de cada 5 niños y niñas sufre algún tipo de abuso sexual. De abuso sexual, no de violencia, de abuso sexual. Durante su infancia, por lo menos un episodio durante su infancia. Entonces, eso es, a ver, para ponerlos también en contexto, un salón de 50 niños... Exactamente. 10 de tus compañeritos sufrieron abuso sexual. Abuso sexual. Es altísima, la verdad es que es altísima la prevalencia y es bien doloroso de repente ver que como adultos nos impacta mucho el tema, pero no tomamos acciones, ¿no? Pues un poco como dice Vane, ¿no? Crees que nunca te va a pasar. Crees que nunca te va a pasar y aquí la verdad es que la invitación es que no creamos eso. Yo digo que siempre hay que pensar los peores escenarios. Obviamente no hay que estar paranoicos, pero decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que a mi hijo no le pase eso? Obviamente informarme, pero si yo no me informo y yo no educo a mis hijos para que sepan detectar situaciones de riesgo, pues hay muchas más probabilidades de que a mi hijo le pase. Claro. A mí me encantó algo que estábamos comentando porque ya antes de este podcast ya nos habíamos echado una plática como de media hora, pero me encantó esto que dijiste, Fer, que a un niño seguro de sí mismo, con una autoestima alto, será más difícil o será menos probable que le pase algo así. Claro, niños con buena autoestima, niños que no tienen carencias afectivas, porque los agresores sexuales buscan a los niños con autoestima baja, niños, por ejemplo, que son muy solitarios, que los papás no los pelan, que tienen carencias afectivas. Obviamente buscan a esos niños, porque hay que recordar que generalmente el agresor sexual de menores
O sea, la dinámica que tienen es que establecen un proceso de seducción con el niño, seducen primero al niño y luego van erotizando poco a poco el vínculo afectivo. Y cada vez va siendo más intrusivo hasta que llegan a los abusos Sí, sexuales. se presentan a lo mejor como, ay, somos amigos. Claro, ¿no? yo te quiero, ajá. yo te quiero. Yo te rescato. Porque además muchos papás luego nos pasa, ¿no? Que nos dicen, es que era el mejor tío, era la mejor tía, ¿no? Era un abuelo de 10, o sea, le encantan los niños. Obviamente a los agresores sexuales de menores les encantan los niños. Y seducen a los niños y a los papás, porque los papás confían en ellos. Claro. Son agradables, ¿no? Nunca te Son van a decir, vivazos. hola, soy Juan y soy violador de No, niños. ni los vamos a ver con cara de violadores. Sí, claro. Porque también es uno de los grandes mitos. Decir, ay, no, pero lo distingues, tiene cara de violador, ¿no? Aquí hay un discurso que usamos mucho con nuestros niños que es, cuídate de los extraños. Eso les enseñamos muy bien a nuestros niños, Pero a no cuidarse de los extraños. El problema es que, fíjense, se estima que el 90% de los agresores sexuales de menores son familiares o personas conocidas que tienen un vínculo afectivo con el niño o con la familia. Qué terrible. Es gravísimo porque nuestro discurso de cuídate de los extraños sirve para nada, prácticamente. Claro. Y entonces, por esto que dices, no es tan común que, lo llevé lo dejé en la clase de fútbol y ahí, o sea, puede pasar, pero normalmente va a pasar en casa. La gran mayoría pasa en la casa y además pasa a plena luz del día cuando hay gente en la casa. Cuando hay gente. Cuando hay gente, claro, porque los adultos pueden estar en una comida, comiendo, ¿sí? Y los niños pueden estar jugando y a lo mejor ahí el agresor sexual, sea adolescente, se presenta. Adulto, pues se mete y abusa del niño. En plena comida. Oye, y lo peor es que es a lo mejor muchas veces de quien menos te lo esperabas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, porque como dices, En la seduce a gran todo mayoría mundo. de las veces, Exacto. en la gran mayoría de las veces es de quien no te lo esperas. Wow. Desgraciadamente. Oye, bueno, y si llega a suceder, entonces ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, fíjate que es importantísimo este punto que tocas, Elisa, porque es bien importante el mensaje que nosotros le mandamos a los niños cuando nos hablan de que sufrieron algún tipo de abuso sexual. Y bueno, obviamente creerle al niño, dejar que el niño hable, ¿sí? Esto de creerle es bien importante porque muchísimos papás no les creen a los niños. Eso es algo que yo no puedo creer. O sea, eso es, porque hay papás que tendrán las pruebas así, incluso a lo mejor un daño físico, que sea algo muy obvio, y aún así no creerlo. O no lo quieren creer, simplemente es más cómodo para ellos. ¿Cómo me voy a enfrentar a la familia si es el hijo de mi hermano? Sí. Ay, pero es tu hijo. No, Claro. yo sí. Yo iría, lo golpeaba y golpeaba a toda la familia, pero supongo que hay personas que tienen como este bagaje familiar tan fuerte. Sí, Ajá. no, la verdad es que y se involucran muchísimos temas de intereses desde emocionales y afectivos hasta económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, la mamá que la mantiene el esposo, obviamente, ¿no? Que vive con el esposo es el proveedor del hogar, y se entera que el esposo es el que viola a los niños. Hay muchas mamás que no se mueven por eso. Claro. Y saben que están abusando, que es terrible. Qué triste. Terrible, porque eso les va a hacer más daño a los niños que otra cosa. Sí, por Claro. supuesto. Mucho más daño. Entonces, bueno, hay que creerles a los niños, hay que mandarles mensajes has sido muy valiente en contarme esto, gracias por contármelo, mandarles muchos mensajes de amor. Recordemos que hace un ratito mencionaba que parte de las consecuencias del abuso es que genera, dentro de las secuelas, genera mucha culpabilidad, mucha vergüenza. Entonces es importante decirle al niño, tú no tuviste la culpa. Tu tío, tu abuelo, tu tía, tu prima, sabía que estaba haciendo algo malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente estos niños ya recibieron amenazas, y si no hay amenazas, hay otros mecanismos de coerción, como la manipulación, el chantaje. Entonces decirle, no. O a lo mejor hasta decirle, esto es algo súper inocente que vamos a hacer. Es un juego. O Sí, sea, pero siempre va acompañado de, pero no le digas a nadie, porque esto es un secreto entre tú y yo. Ajá, porque si no, pues el niño lo habla. O sea, lo que necesita el agresor sexual, en la mayoría de los casos, puede haber de todo, pero obviamente es entrampar al niño para que el niño no diga lo que claro, está que pasando. coopere y que... Entonces, es bien importante mandarle esos mensajes de, no fue tu culpa. O sea, él o ella sabía lo que estaba haciendo, pero tú no tienes la culpa. Tú no sabías qué estaba pasando. Yo te quiero muchísimo y vales igual que antes por este tema de la culpa. Y obviamente buscar ayuda profesional. Sí, Eso claro. es importantísimo. Te voy a querer, te voy a proteger. No vas a ver a tu abuelo, no vas a ver a tu tío, no vas a ver a tu prima, quien sea. El niño, esa es una de las acciones que se tiene que tomar. El niño tiene que estar alejado del agresor sexual.
Y aquí entramos a un tema bien complejo, porque también hay casos de hermanos. El hermano más grande o la hermana más grande abusa del hermano más chico. Sí, y ahí ni modo que, o sea, ¿cómo separas? Pues ¿Cómo- los tienes que cómo separar. haces? Sobre todo cuando ya son casos de abuso sexual. En temas de prácticas abusivas sexuales, no, pero en temas de abuso sexual, cuando estamos hablando que hay un adolescente con un niño, pues el Separado. adolescente, a ver, a la abuela, la tía, obviamente donde no haya niños. Otros niños, claro. ¿No? O donde no hay otros niños, pero pues se tiene que ir de la casa en lo que se logra restablecer al menor. Oye, ¿no? pero no Qué es, duro. pero, sí, Sí, pero no qué- es normal, ¿no? O sea, un adolescente que abusa de niños probablemente también sufrió abuso. Sí, hay muchas probabilidades de que haya sufrido abuso y si no trae un tema, algo trae. O sea, no es normal, ¿no? Pero puede ser que hayan ejercido mucha violencia contra él o que viva en un ambiente de mucha violencia familiar. Y este tipo de dinámicas suena horrible y dices, no, bueno, no es tan común, pero sí llega a pasar porque muchas veces, por ejemplo, si el hermano adolescente sufrió abuso de niño, ¿no? Y empezó a replicar estos comportamientos con su hermanita más chica o con el hermanito más chico, y así crecieron sin que nadie se diera cuenta, que también por eso hay que estar muy pendientes de la dinámica en las casas. ¿Sabes qué? Es que de pronto digo, y es inevitable, en algún momento lo vas a dejar con tu mamá, con tu suegra, con tu hermano, Claro. porque pues a veces necesitas ir al súper, ¿no? Y No, ahora con por el COVID, pues supuesto. peor, ¿no? Que no puedes llevar Sí. al niño. Pero pues como dices tú, es que es darle las herramientas al niño, darle las herramientas, porque claro. en algún momento se va a ir de campamento, No, en algún claro. momento, porque Va a la tampoco los puedes escuela. No lo tener puedes aislar así, porque ¿no? eso le da muchísimo. Alguna vez una mamá me dijo, no, yo mi hijo, me dice, por ejemplo, mi hijo no va con mi hermana al cine. Y yo, ¿por qué? No, porque si va con mi hermana y quiere ir al baño, mi cuñado lo va a tener que llevar al baño y lo va a tener que ver desnudo. Y le dije, pero no va por ahí el tema. O sea, más bien darle las herramientas a tu hijo para que sepa que si su tío político lo quiere tocar, le diga que no. Ujú, no tiene nada de malo ¿no? que lo acompañe al No tiene baño. nada de malo que lo acompañe al baño y obviamente pues tiene a 3 años el niño, le va a ayudar a ir al baño. Eso no Claro. tiene nada de malo. Oye, Fer, y ahorita, perdón, ya, creo que ya se nos va a acabar el tiempo, pero es que, bueno, este tema da para Sí, va pero mucho. cuando 4 quieran nos capítulos podemos más. ver. Sí. Pero yo tengo una duda última. Bueno, mía, Vane, a lo mejor tiene también. Si abusaron de ti sexualmente cuando eras niño, ¿qué probabilidades que tú repliques, como decías tú hace Sí, rato? es realmente, lo que dicen los estudios es más o menos que 1 de cada 3 niños que sufre abuso sexual se va a convertir en agresor sexual de otros niños. Ok. De hecho, en Corazones Mágicos, otro programa que tenemos, otro proyecto, es un proyecto que rehabilita adolescentes agresores sexuales. Porque todavía podemos incidir, está en una edad muy plástica y podemos incidir para que dejen de cometer estos comportamientos, ¿no? O sea, Aparte- perdón. Entonces, sí hay una relación. Sí hay una relación. Y más o menos se estima que el 82% de los agresores sexuales fueron abusados sexualmente de niños. O sea, sí hay una relación. O sea, por Pero ejemplo, no quiere decir que forzosamente todos- si lo subiste vas a hacer, no, para nada. que a Corazones Mágicos llegan niños, bueno, adolescentes, de los cuales fueron abusados, pero también que ya abusaron de alguien. Sí, nosotros Sí. tenemos un programa, este proyecto que te digo. Ese es, Sí, ok. este programa sí es de adolescentes que ya abusaron de alguien. abusaron de otro niño, Ok, de otros niños, o sea, que son agresores sexuales. ok. A partir de 13 años ya se les considera agresores sexuales. Ok. Menores no, porque no realmente la connotación sexual no está totalmente desarrollada. Claro. Ok. ¿No? Claro, es imitación, le copian lo que les hicieron. Sí, claro, están replicando. Al final del día son menores de edad, o sea, todavía no Sí, está está muy totalmente confuso. conformado o sea, la parte psíquica, y todavía les falta desarrollar muchísimas cosas. Por eso justamente intervenimos con los adolescentes, ¿no? La Claro. idea es que es a través como del tema cognitivo, ¿no? Y conductual, pero la idea es obviamente que que entiendan, ¿no? Que asuman lo que pasó, que puedan sanar las experiencias dolorosas que los marcaron y que dejen de cometer las agresiones sexuales hacia los niños. O sea, también es una forma de prevenir Claro. y al mismo tiempo de rehabilitar. Claro. Ay, pues, oye, está súper interesante. Ay, muchas gracias Súper por la triste. invitación. Súper Sí, triste. sí, es muy triste. Y ya nada más para resumir, como mamás, ¿qué hacemos? Pues miren, como mamás, yo les recomiendo que sí necesitamos informarnos, porque yo les puedo dar 2, 3 tips como ahorita que se los dije rápido, pero realmente hay que tener más herramientas también para poderlo trabajar con los niños y ejercicios que podamos hacer con los niños. Pero básicamente trabajar estos temas, ¿no? Que son el cuidado y el respeto a mi cuerpo y al cuerpo de los demás, partes públicas, partes privadas, caricias buenas, caricias malas, secretos buenos y secretos malos, aprendiendo a decir que no
Ajá, y haciendo mis redes de seguridad, son 6. Estos temas son muy importantes. Ahora, todo esto tiene que ir acompañado de una comunicación asertiva con nuestros hijos. Si nosotros tenemos miles de rollos con la sexualidad y nos da miedo y nos da vergüenza porque tenemos un problema con la sexualidad, ¿sí? Sí. Pues tenemos que quitárnoslas porque eso se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces, aunque nosotros le digamos al niño, mira, nadie debe de tocar tu cuerpo y si te lo quieren tocar vienes y me avisas, si el niño no nos tiene confianza no nos va a avisar nada. No, y a lo mejor también ser congruente, ¿no? Que el niño te vea que puedes decir no. Claro. Cuando no quieres, aunque no sea tema sexual. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, la comunicación asertiva es súper, súper, súper importante y esta congruencia en nuestro discurso y en nuestro actuar. Y creerles, siempre creerles a los niños, siempre, y obviamente buscar ayuda de un profesional. Y no actuar como locas, histéricas, porque luego no te quieren ni decir que se cayeron, porque, es que mi mamá me va a regañar, me caí, y menos te van a contar que ese es un punto algo. bien importante, porque generalmente la reacción, si uno de nuestros hijos o nuestros sobrinos nos revela, obviamente por reacción natural nos vamos a enojar, no con el niño por lo que pasó, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el niño lo percibe que es contra él. Entonces, no enojarnos, no cuestionarlos en el tema de es que mi tío Manolito me tocó mi pene. ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿No te habrá querido limpiar? O sea, ese tipo no tenemos que cuestionar a los niños porque ahí los niños, a los niños cuando los interrogamos, ¿sí? Los niños entienden que lo estamos cuestionando y entienden que estamos poniendo en duda lo que nos No, están y entonces diciendo. te va a decir, sí es cierto, más bien me trató de limpiar. Exactamente, ¿no? entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, básicamente es eso, obviamente, y bueno, hay que informarnos para poderles desarrollar estas habilidades a nuestros niños, estas herramientas. En Corazones Mágicos tenemos talleres, de hecho, una vez al mes ahorita estamos dando talleres vía Zoom, que también, pues con todo lo de la pandemia y también, pues con la idea de poder jalar ya, pues personas o padres de familia de otros estados, porque somos muy pocas organizaciones las que estamos trabajando en esto. Entonces pueden recurrir a Corazones Mágicos, ahí podemos darles, podemos impartir los talleres, ¿no? O pueden sumarse cuando hay algún taller en Corazones Mágicos y poder trabajar con nuestros hijos. O sea, que parte de la educación sea esto. Además, estas son herramientas que les van a servir para muchas cosas, o sea, no nada más para el tema de abuso sexual, también para el tema de bullying, por ejemplo, para poner límites con sus compañeros, todo eso. Sí, a fin de cuentas un niño con una buena autoestima es menos probable que sufra bullying. A lo mejor le hacen, pero sabe cómo sobrellevarlo. Claro, no, por supuesto, pone límites. Un niño con buena autoestima va a poner límites. Un niño con baja autoestima no. Es al que bulean. Claro. Entonces, todo esto sirve para muchas otras herramientas de los niños. Sí, entonces, antes de llegar a tener que ver focos rojos, primero hay que prevenirlo, Hay que prevenirlo, ¿no? Y un agresor sexual al final del día, pues se va a ir obviamente con el niño que está más aislado de su casa, que no tiene una buena comunicación, que está más vulnerable que un niño que tiene herramientas. Un niño con herramientas no se va a meter. Claro. ¿No? Bueno, pues muy triste el tema, pero pues también nos dejas con un... Qué padre que con un niño... Se puede hacer algo. Que se puede hacer algo, ¿no? Y que se puede prevenir. Yo creo que eso es importantísimo. Se puede prevenir. Qué padre, qué padre. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias. De verdad. Gracias a ti, Fer. Y bueno, pues gracias a todos. Esto fue Mente de Mamá. Hasta luego. Bye.